La llamada cayó como una piedra al fondo de un pozo oscuro. Mamá, estoy ocupado. No tengo tiempo para esto. Ahora su voz sonaba distante, fría, como si estuviera hablando con una vendedora telefónica molesta, y no con la mujer que lo trajo al mundo. Apreté el teléfono contra mi oído con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El oxígeno del tanque silbaba a mi lado, marcando cada respiración que me costaba más trabajo que la anterior. Las paredes de mi habitación parecían cerrarse sobre mí, aplastándome con el peso de la soledad y el abandono. 4 semanas. Llevaba 4 semanas luchando contra un cáncer que me devoraba por dentro, y nadie, absolutamente nadie había cruzado la puerta de mi casa para sostenerme la mano. Ann, ni mi hijo Ricardo, ni su esposa Valeria, ni siquiera mis 2 nietas, esas criaturas que cargué en brazos cuando eran apenas unos frijolitos envueltos en cobijas rosadas. El doctor Hernández me había dicho la verdad sin rodeos 3 meses atrás. Señora Guadalupe, lo que tiene es grave. Necesita tratamiento inmediato y, más importante aún, necesita apoyo. No puede pasar por esto sola. Yo había asentido con la cabeza, convencida de que mi familia estaría ahí. Después de todo, yo había estado ahí para ellos durante 58 años. Cada momento, cada crisis, cada necesidad. Pero ahora, recostada en mi cama con las sábanas húmedas de sudor frío y el sabor amargo de las náuseas en la boca, la verdad me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Para ellos, yo ya no existía. Ricardo, hijo, por favor, supliqué, odiándome a mí misma por el temblor en mi voz. Solo necesito que vengas un momento. No puedo levantarme para Han, mamá. Ya te dije, Valeria organizó una cena importante con sus amigas del club. Tengo que estar presente. Además, ya hablamos de esto. Contratamos a una enfermera para ti, ¿no? Pues para eso le pagamos a Ann, la enfermera Ann, claro, una mujer que venía 3 horas al día, 2 veces por semana, que apenas me dirigía la palabra mientras revisaba mis signos vitales y se iba corriendo a su siguiente paciente. Eso era todo el apoyo que mi hijo consideraba suficiente para su madre moribunda. No estoy pidiendo dinero, Ricardo. Estoy pidiendo que vengas a verme, que traigas a las niñas, que mi voz se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por mis mejillas arrugadas, quemando la piel reseca. Que me demuestres que todavía te importo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Por un segundo, solo un segundo, pensé que tal vez había tocado algo en su corazón, que tal vez el hijo que yo crié, ese niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, todavía existía en algún lugar dentro de ese hombre de 42 años. ¡Ay, mamá! Siempre tan dramática, respondió con un suspiro de fastidio. Ya te dije que estoy ocupado. Valeria dice que necesitas aprender a ser más independiente. No puedes esperar que dejemos todo cada vez que te sientes mal. Cada vez que me siento mal, estaba muriéndome, y para él, yo era solo una molestia, un estorbo en su vida perfecta con su esposa perfecta y sus cenas perfectas en el club. Entiendo, murmuré, aunque no entendía nada. Que tengas buena noche, hijo. Ann, colgué, antes de que pudiera escucharme sollozar. La habitación se llenó de un silencio tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Afuera, los perros del vecindario ladraban. Un coche
pasó con la música a todo volumen. La vida seguía su curso normal para todos los demás. Mientras yo me ahogaba en mi propia cama, rodeada de frascos de pastillas y facturas médicas que ya no sabía cómo pagar. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Como la mujer que sacrificó todo por su familia, terminó muriendo sola, rechazada por el único hijo al que le dedicó su vida entera. Sigue hasta el final para descubrir la verdad detrás de este abandono. ¿Y cómo encontré la fuerza para recuperar mi dignidad cuando ya no me quedaba nada que perder? 32 años atrás, cuando Ricardo nació, yo juré que nunca le faltaría nada. Fue un parto difícil. 22 horas de labor en un hospital público de Guadalajara, donde las enfermeras apenas tenían tiempo de voltear a verme entre paciente y paciente. Mi esposo Javier estaba afuera, fumando cigarro tras cigarro en la sala de espera, nervioso como todos los padres primerizos. Cuando finalmente sostuve a Ricardo entre mis brazos, con su carita arrugada y sus puñitos apretados, supe que mi vida ya no me pertenecía. Le pertenecía a él. Javier trabajaba como mecánico en un taller del centro. Ganaba lo justo para pagar la renta de nuestro departamento de 2 cuartos en la colonia Analco y poner frijoles en la mesa. Yo me quedé en casa, como se esperaba de las mujeres de mi generación, pero no me quedé con los brazos cruzados. Lavaba ropa ajena por las tardes, cuando Ricardo dormía su siesta. Hacía tamales para vender los fines de semana en el mercado. Cosía ropa de niños para las vecinas. Cada peso que ganaba iba directo a una lata de café que escondía detrás de la estufa. Era el fondo para la educación de Ricardo. Nuestro hijo va a tener lo que nosotros nunca tuvimos. Javier, le decía a mi esposo mientras contábamos las monedas bajo la luz amarillenta de la única lámpara de la sala. Va a estudiar en una buena escuela. Va a ser alguien en la vida. Javier me miraba con esos ojos cansados que tenían todos los hombres que trabajan 12 horas bajo el sol y asentía. Él también lo quería. Él también soñaba con un futuro mejor para nuestro hijo. Ricardo fue un niño precioso, inteligente, despierto, curioso. Aprendió a leer antes que los demás niños de su clase. Sacaba puros dieces en la primaria. Los maestros me llamaban para decirme que mi hijo tenía potencial, que podría llegar lejos si le dábamos las oportunidades correctas. Y yo se las di a todas cuando cumplió 12 años y le ofrecieron una beca parcial en una secundaria privada al norte de la ciudad. Yo trabajé el doble para pagar el resto de la colegiatura. Vendía gelatinas en la puerta de la escuela, planchaba ropa hasta la medianoche. Mis manos se llenaron de callos y mis rodillas empezaron a dolerme de tanto estar de pie, pero no me importaba. Ricardo merecía esa oportunidad. Mamá, ¿por qué trabajas tanto?, me preguntó una tarde, viéndome desde la puerta de la cocina mientras yo empacaba tamales en hojas de plátano. Tendría unos 14 años. Entonces todavía era mi niño. Todavía me miraba con admiración. «Porque tú eres mi orgullo, mijo», le respondí, limpiándome las manos en el delantal, «porque vas a ser un hombre de bien y vas a tener una vida que tu papá y yo solo pudimos soñar». Ángel sonrió. En ese entonces, todavía sonreía cuando me veía. Cuando Ricardo tenía 16 años, Javier murió. Un infarto masivo en pleno taller, rodeado de motores y herramientas grasosas. No llegó vivo al hospital.
Un vecino vino a tocar a mi puerta un martes por la tarde para darme la noticia, y el mundo se me vino encima como un edificio derrumbándose. DJ Penchi era viuda, con un hijo adolescente que dependía completamente de mí, sin pensión, sin ahorros reales, sin nada más que mis manos y mi voluntad de hierro. No vamos a rendirnos, Ricardo, le dije la noche del funeral, abrazándolo mientras lloraba con la cara hundida en mi hombro. Vamos a salir adelante, te lo prometo. Y cumplí esa promesa. Conseguí trabajo limpiando oficinas por las noches. Seguí vendiendo tamales los fines de semana. Pedí préstamos a familiares que nunca terminé de pagar. Empeñé las pocas joyas que tenía, incluyendo mi anillo de matrimonio. Todo para que Ricardo no tuviera que dejar la escuela, para que pudiera terminar la preparatoria, para que pudiera entrar a la universidad. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has sacrificado todo por un hijo que después te dio la espalda? Cuéntalo en los comentarios. Cuando Ricardo cumplió 23 años y se graduó como ingeniero industrial de la Universidad de Guadalajara, lloré de felicidad. Estaba sentada en primera fila en la ceremonia, con un vestido que me había comprado en el tianguis y zapatos que me apretaban los pies, pero no me importaba el dolor. Mi hijo había logrado lo imposible. Era un profesionista. Tenía futuro. Gracias, mamá, me dijo después de recibir su título, abrazándome tan fuerte que casi no podía respirar. Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Todo lo que soy, te lo debo a ti. Guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro. Pensé que ese momento era la culminación de todos mis sacrificios, la prueba de que cada hora de trabajo, cada noche sin dormir, cada comida que me salté para que él pudiera comer, había valido la pena. No sabía que apenas un año después, todo empezaría a cambiar. Ricardo consiguió un buen trabajo en una empresa extranjera. Empezó a ganar más dinero en un mes de lo que yo había ganado en años. Se mudó a un departamento en Providencia, una zona elegante que yo solo conocía de vista cuando tomaba el camión. Me ayudaba económicamente, eso sí, me mandaba dinero cada mes para que yo pudiera dejar de trabajar tanto, pero las visitas empezaron a espaciarse. Una vez por semana se convirtió en una vez cada 2 semanas. Luego, una vez al mes. Es que el trabajo me absorbe mucho. Mamá, me explicaba por teléfono, pero te mando tu dinero puntual, ¿verdad? No te hace falta nada. El dinero estaba bien. El dinero pagaba el alquiler y la comida, pero no llenaba el vacío de la casa. No reemplazaba su voz, su risa, su presencia. Y entonces conoció a Valeria. La primera vez que me la presentó, supe que había problemas. Fue en un restaurante elegante en Chapultepec, un lugar donde los cubiertos tenían más peso que mi presupuesto mensual de comida. Valeria llegó tarde, con lentes de sol enormes y un bolso de marca que probablemente costaba más que todos mis muebles juntos. Era guapa, eso no podía negarlo, alta, delgada, con ese aire de superioridad que tienen las mujeres que nunca han tenido que preocuparse por pagar una cuenta de luz. «Mucho gusto, señora», me dijo, extendiendo una mano fría y perfectamente manicurada. Ni siquiera se quitó los lentes. «El gusto es mío, hija», respondí, tratando de sonreír a pesar del nudo que sentía en el estómago. Durante toda la comida, Valeria apenas me dirigió la palabra. Hablaba de su trabajo en una agencia de publicidad,
de sus viajes a Cancún y Los Cabos, de las fiestas en casas de gente que yo nunca conocería. Ricardo la miraba embelesado, colgado de cada palabra que salía de sus labios pintados de rojo. Cuando fuimos al baño juntas, Valeria finalmente habló conmigo directamente. Ricardo me ha contado mucho de usted, dijo, retocándose el maquillaje frente al espejo sin mirarme. Debe estar muy orgullosa de cómo salió adelante su hijo Ann. Lo estoy, respondí. Es el orgullo de mi vida, Ann, qué bueno, continuó ella, guardando su labial en el bolso, porque ahora Ricardo tiene una vida diferente, una vida que requiere cierto nivel. Espero que lo entienda. El mensaje era claro, como el agua. Yo no encajaba en el mundo nuevo de mi hijo. Era un estorbo, una reliquia de un pasado pobre que era mejor olvidar. Pero me tragué la humillación y sonreí. Por Ricardo, Ann siempre, por Ricardo. Se casaron 8 meses después, en una boda lujosa, en el jardín de eventos Bugambilias. Yo pagué mi propio vestido, mi propio transporte, mi propia comida en mi mesa, asignada en la parte trasera del salón, lejos de la mesa principal, donde estaban los padres de Valeria, un empresario dueño de 3 ferreterías y una mujer que no dejaba de presumir que su familia tenía sangre española. En las fotos oficiales apenas aparezco. En las pocas en las que salgo, estoy en la orilla, casi fuera del encuadre, como si el fotógrafo hubiera querido borrarme, y quizás así era mejor, porque desde ese día empecé a desaparecer de la vida de mi hijo. Los primeros años después de la boda fueron una lenta agonía de desprecios disfrazados de cortesía. Valeria nunca me gritó, nunca me insultó directamente. Era mucho más inteligente que eso. Sus humillaciones eran sutiles, envueltas en sonrisas falsas y comentarios que parecían inocentes, pero que me atravesaban como cuchillos. «Ay, suegrita, ¿de verdad vas a venir con esa blusa al bautizo de Camila?», me dijo una mañana cuando fui a su casa para que me llevaran a la iglesia. Era mi mejor blusa, la que había comprado especialmente para la ocasión en Liverpool, con el dinero que había ahorrado durante 3 meses. Es que, bueno, van a ir personas importantes. No quisiera que te sintieras incómoda. Ann Ricardo estaba ahí, revisando su teléfono, sin levantar la vista, sin defenderme. «Está bien, hija», respondí, sintiendo cómo me ardían las mejillas. «Es la que tengo». Ann Valeria suspiró, como si yo fuera una carga pesada que tenía que arrastrar. «Bueno, al menos ponte esto encima», dijo, lanzándome un suéter negro que sacó de su closet. Para que no desentones tanto, me puse el suéter aunque me sobraba por todos lados y olía a su perfume caro que me daba náuseas. Durante toda la ceremonia me sentí como una intrusa en el bautizo de mi propia nieta. Los padres de Valeria estaban en primera fila, orgullosos y sonrientes, mientras yo estaba 3 filas atrás, escondida detrás de una columna, sudando dentro de ese suéter que me ahogaba. Después de la misa, durante la recepción, en un jardín precioso, lleno de flores blancas y mesas decoradas con manteles de lino, Valeria me presentó con sus amigas. «Ella es la mamá de Ricardo», dijo, como si fuera una empleada y no la abuela de la niña que acababan de bautizar, la que les conté que trabajaba limpiando oficinas. Una mujer muy trabajadora. Sus amigas me miraron con esa mezcla de lástima y superioridad que duele más que el desprecio abierto. Una de ellas,
Una mujer rubia, con uñas larguísimas, me dio una palmadita condescendiente en el brazo. ¡Qué admirable, señora! Debe ser muy duro. Mi muchacha también limpia y siempre me cuenta lo cansado que es Anne. Comparó con su sirvienta ahí mismo, delante de todos. Y Ricardo seguía sin decir nada. Estaba del otro lado del jardín, tomando fotos con su hija en brazos, riendo con los amigos de Valeria, viviendo en un mundo donde yo ya no existía más que como una sombra incómoda. Lo que pasó después fue todavía peor. 2 años más tarde, cuando nació mi segunda nieta, Sofía, ni siquiera me avisaron que Valeria estaba en el hospital hasta que ya había pasado todo. Recibí un mensaje de texto de Ricardo a las 11 de la noche. Anne ya nació, Sofía, Anne todo bien. Mañana te mandamos fotos, Anne mañana. Como si conocer a mi nieta recién nacida fuera algo que podía esperar. Como si no fuera urgente. Como si no importara. Llamé de inmediato. Anne Ricardo no contestó. Llamé 5 veces más. Nada. Finalmente me contestó con otro mensaje a mamá. Es muy tarde. Valeria o está cansada o... Mejor vienes. En unos días. En unos días. Fui al hospital de todas formas. Tomé 2 camiones bajo la lluvia. Llegué empapada y temblando. Pero llegué. Cuando toqué a la puerta de la habitación privada, Valeria estaba recostada en la cama como una reina, rodeada de globos rosados y ramos de flores. Sus padres estaban ahí, sus hermanas estaban ahí, hasta sus amigas del club estaban ahí, todos menos yo. Hasta que llegué sin invitación. ¡Ay, suegra! ¡Qué sorpresa!, dijo Valeria con esa voz dulce que usaba cuando había testigos. No sabíamos que vendrías hoy. Anne, ¿cómo no iba a venir?, respondí, tratando de controlar la rabia que me hervía por dentro. Es mi nieta. Anne, claro, claro, murmuró ella, intercambiando una mirada con su madre que no necesitaba traducción. La madre de Valeria, doña Patricia, me miró de arriba abajo con el mismo desdén con que se mira a un insecto molesto. Me acerqué a la cunita donde estaba Sofía, envuelta en una mantita blanca, perfecta y pequeñita como un ángel. Estiré la mano para tocarla, para sentir su piel suave, pero Valeria prácticamente saltó de la cama. Espérate, suegra. Mejor primero lávate las manos. Traes mucha agua de la lluvia y no quiero que se vaya a enfermar. Sus amigas se rieron, disimuladamente, pero se rieron. Ricardo, que estaba parado junto a la ventana tomando café, finalmente habló. Mamá, Valeria tiene razón. Mejor ve al baño y te lavas bien. Fui al baño con las mejillas ardiendo de vergüenza. Me lavé las manos hasta que me dolieron. Me vi en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Cuando me había vuelto tan invisible. Cuando había dejado de importar. Cuando regresé, doña Patricia estaba cargando a Sofía, arrullándola y cantándole bajito. Yo me quedé parada en la puerta, esperando mi turno, que nunca llegó. Media hora después, una enfermera entró y anunció que era hora de que la bebé descansara y que solo podían quedarse 2 personas. Gracias por venir, suegrita, me dijo Valeria con esa sonrisa de plástico. Mejor vete a descansar, ya tendrás tiempo de conocer a Sofía cuando estemos en casa. Pero en casa nunca me dejaban visitarlas. Siempre había una excusa, que la niña estaba enferma, que Valeria tenía junta, que Ricardo estaba de viaje, en que mejor otro día
que nunca llegaba. Las pocas veces que logré ver a mis nietas fue porque insistí hasta el cansancio, hasta rogar, hasta humillarme de formas que todavía me duelen recordar. Y cuando finalmente me dejaban pasar, era por periodos cortos, vigilados, como si yo fuera una amenaza. «No les des dulces, suegra. Están a dieta», me ordenaba Valeria. «No las cargues mucho, que se acostumbran. No les cuentes historias tristes de tu vida, que se deprimen. No les diera esto, no les hiciera aquello, no existiera demasiado en sus vidas». Un día, cuando Camila tenía 7 años, la escuché preguntarle a su mamá por qué yo no vivía con ellos, como vivía la abuela Patricia, que había pasado una temporada en su casa después de una operación. «Porque tu abuela Guadalupe tiene su propia vida, mi amor», respondió Valeria, con esa voz empalagosa que usaba con las niñas. «Además, ella es diferente. Viene de otro mundo. No entendería nuestra forma de vivir. Otro mundo. Como si yo fuera un ser de otro planeta y no la mujer que había parido y criado al hombre que le daba todo lo que ella tenía. Pero lo peor, lo que realmente me rompió el corazón en 1000 pedazos, pasó hace 3 años, en la boda de la hermana de Valeria. Fue un evento enorme en Zapopan, en un salón de lujo que parecía sacado de una revista. Yo había hecho un esfuerzo sobrehumano para comprarme un vestido decente, para arreglarme el cabello en una estética, para verme presentable. Quería demostrarles que yo también podía encajar, que yo también tenía dignidad. Llegué temprano, como me habían indicado, pero cuando entré al salón, descubrí que no estaba sentada en la mesa familiar, ni siquiera cerca. Me habían puesto en una mesa al fondo, junto a la cocina, con gente que ni siquiera conocía, a primos lejanos, amigos de amigos tan desconocidos. Mientras tanto, Ricardo y Valeria estaban en la mesa principal, brindando con champán, riendo, disfrutando. Las niñas corrían entre las mesas con sus vestidos de fiesta. La familia de Valeria ocupaba las 3 primeras mesas. Yo estaba en la número 22. Me levanté para ir al baño porque no aguantaba más las lágrimas. En el camino, me crucé con doña Patricia en el pasillo. «Ay, Guadalupe», me dijo, mirándome con falsa compasión, «sé que no es fácil para ti estar aquí. Debe ser incómodo, ¿verdad? Con toda esta gente elegante». «No es incómodo», mentí, apretando los puños dentro de mi bolso. «Claro que sí», insistió ella, acercándose más. Olía a vino y perfume francés. «Mira, te voy a ser sincera porque creo que alguien te tiene que decir las cosas claras. Ricardo ya no es el niño pobre que criaste. Ahora tiene un nivel, una posición, y Valeria viene de buena familia. No es justo que los sigas persiguiendo, haciéndolos sentir mal por lo que tienen». «Yo no los persigo», susurré, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Son mi familia, Neras». «Su familia», me corrigió doña Patricia, con una sonrisa cruel. «Ahora su familia somos nosotros. Las niñas tienen 2 abuelas, y francamente, entre tú y yo, es mejor que convivan más con la familia que les puede enseñar buenos modales y darles un futuro. ¿No crees? ¿No crees?». Me dejó ahí parada, temblando de rabia y dolor, mientras ella regresaba al salón, tarareando la música de la fiesta. Esa noche volví a mi casa sola, en taxi, gastando dinero que no tenían. Lloré todo el camino. El conductor me preguntó si estaba bien, y yo solo pude asentir con la cabeza,
incapaz de explicarle que me habían arrancado el corazón. Pero nada, absolutamente nada de eso, se comparó con lo que descubrí 3 meses antes de que me diagnosticaran el cáncer. Fue un lunes por la tarde, cuando mi mundo se derrumbó por completo. Había ido al banco a depositar el dinero que Ricardo me mandaba cada mes. Era un ritual que mantenía cierta ilusión de normalidad, de que mi hijo todavía se preocupaba por mí, aunque fuera solo con transferencias electrónicas y no con su presencia. Mientras esperaba en la fila, vi a Valeria entrar al banco con una de sus amigas. Iban elegantes, como siempre, riendo de algo que había dicho la otra mujer. Me escondí detrás de una columna. No sé por qué lo hice. Quizás por instinto de supervivencia, quizás porque ya estaba cansada de ser humillada en público. Se sentaron en la zona de escritorios, donde atienden a los clientes preferenciales. Un ejecutivo joven se acercó de inmediato, todo sonrisas y atenciones. Yo seguía escondida, fingiendo revisar unos folletos, pero podía escuchar perfectamente lo que decían. «Señora de la Torre, qué gusto tenerla por aquí», dijo el ejecutivo. Valeria había tomado el apellido de Ricardo, algo que siempre presumía. «¿En qué podemos ayudarle hoy?» «Vengo a revisar la cuenta que abrimos el mes pasado», respondió Valeria. «La del fideicomiso para las niñas en mi corazón dio un salto». «¿Fideicomiso?» Ricardo nunca me había mencionado nada de un fideicomiso. «Por supuesto», dijo el ejecutivo, tecleando en su computadora. «Aquí está el fideicomiso educativo a nombre de Camila y Sofía de la Torre. Balance actual de 850,000 pesos. Excelente decisión, por cierto. Con los rendimientos que está generando, para cuando las niñas entren a la universidad, van a tener una suma muy considerable, 850,000 pesos. Me temblaron las piernas. Tuve que sostenerme de la columna para no caerme. «Perfecto», dijo Valeria, revisando unos papeles. «Y ya quedó todo listo para que cuando mi suegra fallezca, lo que ella deje pase directamente a esta cuenta, ¿verdad? No queremos complicaciones legales ni que otros familiares se metan». En el ejecutivo se aclaró la garganta, incómodo. «Bueno, señora, eso depende del testamento que tenga la señora. Si ella ya designó herederos, no tiene testamento», interrumpió Valeria con una seguridad que me heló la sangre. «Ni tiene nada a su nombre, excepto unos ahorros miserables y una casa vieja en una colonia fea que de todos modos vamos a vender apenas se muera. Ricardo es hijo único, así que todo pasa a él automáticamente. Y de ahí, nosotros decidimos qué hacer». «Entiendo», murmuró el ejecutivo, claramente incómodo con la conversación. La amiga de Valeria, que había estado callada hasta entonces, soltó una risita. «Ay, amiga, qué mala eres. Hablas de tu suegra como si fuera un trámite pendiente». «Es que prácticamente lo es», respondió Valeria, guardando los papeles en su bolso de marca. «La señora es un estorbo. Siempre ha sido un estorbo. Desde que Ricardo y yo nos casamos, no ha hecho más que hacernos sentir mal por tener una vida mejor que la de ella, como si nosotros tuviéramos la culpa de que ella sea pobre». «¿Y Ricardo qué dice?» «Ricardo está de acuerdo conmigo. Él sabe que su mamá es incomplicada, dramática, siempre exigiendo atención. Por eso decidimos poner distancia. Ya le mandamos dinero cada mes, que ni siquiera necesita, porque vive con lo mínimo. ¿Qué más quiere en el aire? Se me escapó de los pulmones.
Las paredes del banco empezaron a girar a mi alrededor. Además, continuó Valeria, bajando un poco la voz, pero no lo suficiente. Entre tú y yo, espero que no dure mucho más. Ya está grande. Siempre está quejándose de que le duele algo. Cuando se vaya, vamos a poder respirar tranquilos. Las niñas ni la van a extrañar. Casi no la conocen. ¡Ay, qué fuerte!, dijo la amiga, aunque no sonaba escandalizada, solo curiosa. Es la verdad, insistió Valeria, poniéndose de pie. Yo no voy a ser hipócrita y fingir que me importa. Esa mujer me ha caído mal desde el día que la conocí. No entiende límites. No entiende que ya no es parte de nuestra vida, y honestamente, el día que se muera, voy a organizar una cena de celebración ansé. Rieron. Las dos se rieron como si hubiera contado un chiste gracioso. Salí del banco corriendo, sin hacer mi depósito, sin respirar, con el pecho tan apretado que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo en la calle. La gente me miraba rara mientras caminaba tambaleándome por la banqueta, con las lágrimas cayéndome sin control. Llegué a mi casa, no sé cómo. Me senté en el sillón de la sala. Ese mismo sillón donde había arrullado a Ricardo cuando era bebé, donde le había leído cuentos, donde lo había consolado después de sus pesadillas, y me quedé ahí, inmóvil, sintiendo cómo se me rompía algo por dentro, que ya no podría repararse jamás. ¿A mi hijo sabía? ¿Mi hijo estaba de acuerdo? No era solo Valeria, envenenándolo contra Miñén. Él también me había borrado de su vida. Él también esperaba que me muriera para poder vender mi casa, tomar mis ahorros, seguir con su vida perfecta sin el estorbo de su madre pobre. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, reviviendo cada sacrificio que había hecho, cada noche sin dormir, trabajando para pagarle la escuela, cada comida que me había saltado para que él pudiera comer, cada sueño que había enterrado para que él pudiera cumplir los suyos. Para esto, para que me viera como un trámite pendiente, para que deseara mi muerte. 2 semanas después empezaron los síntomas: el cansancio extremo, los dolores en el abdomen, la pérdida de peso. Fui al doctor pensando que era solo la tristeza comiéndome por dentro, que era el estrés, que era la edad. Señora Guadalupe, me dijo el doctor Hernández después de revisar los estudios, con esa cara seria que tienen los médicos cuando van a cambiar tu vida, los resultados no son buenos. Tiene cáncer de ovario. Ana está avanzado. Necesitamos empezar tratamiento inmediato. Me quedé mirándolo, sin decir nada. Parte de mí no estaba sorprendida. Parte de mí casi sentía alivio. Valeria iba a obtener lo que quería. Yo iba a desaparecer. Ya no sería un estorbo. Ya no sería un recordatorio incómodo del pasado pobre de Ricardo. ¿Tiene familia que pueda apoyarla durante el tratamiento?, preguntó el doctor. Es muy importante que no pase por esto sola. Tengo un hijo, respondí automáticamente, aunque las palabras me raspaban la garganta como vidrio. Pero cuando llegó el momento de decirle a Ricardo sobre el diagnóstico, él apenas pudo ocultar su molestia. Fue una llamada breve y fría mecánica. Mamá, qué malo de tu enfermedad, dijo con la misma emoción con la que alguien comenta sobre el clima. Pero no te preocupes, te vamos a mandar dinero extra para que contrates a alguien que te cuide. Nosotros no podemos estar ahí. Valeria dice que no es bueno exponer a las niñas. Ah, bueno,
ya sabes, a situaciones difíciles. Amian dijo situaciones difíciles, pero se refería a mí, entiendo, susurré, porque ¿qué más podía decir? Perfecto. ¿Te deposito mañana? Cuídate. Annie colgó. Pasaron las semanas. Las sesiones de quimioterapia me dejaban exhausta, con náuseas constantes y el cuerpo tan débil que apenas podía levantarme de la cama. La enfermera que contrataron venía 2 veces por semana, hacía lo mínimo y se iba. El resto del tiempo estaba sola, completamente sola, vomitando en el baño, temblando de fiebre, llorando de dolor y de abandono. Llamé a Ricardo innumerables veces. Casi nunca contestaba. Cuando lo hacía, era para decirme que estaba ocupado, que Valeria tenía eventos, que las niñas tenían actividades, que me cuidara, aunque descansara, como si pudiera descansar sabiendo que mi propia sangre me había desechado como basura, hasta que llegó esa noche. Esa maldita noche, hace 4 semanas, cuando llamé, desesperada, porque había caído en el baño y no podía levantarme, cuando le rogué que viniera, cuando le supliqué que me demostrara que todavía le importaba. Y él me dijo que estaba demasiado ocupado, que tenía cosas más importantes que hacer, que dejara de ser tan dramática. Ahí, tirada en el piso frío del baño de mi casa, con el teléfono todavía en la mano, supe con absoluta claridad que mi hijo me había matado mucho antes de que el cáncer pudiera hacerlo. Pero lo que Ricardo y Valeria no sabían, lo que nunca imaginaron en sus planes perfectos de heredar mi casa y mis ahorros, era que yo todavía tenía algo de fuerza, todavía tenía dignidad y todavía tenía la capacidad de tomar decisiones. Si esta historia te remueve, dale like y compártela con alguien que necesita escucharla. A veces, las personas que más nos traicionan son las que más amamos. La mañana, después de esa llamada humillante, cuando finalmente logré arrastrarme hasta la cama y desperté con el cuerpo adolorido y el alma destrozada, tomé una decisión que cambiaría todo. Si ellos querían mi muerte, si estaban esperando que yo desapareciera para poder disfrutar de lo poco que tenía, entonces yo iba a asegurarme de que cuando llegara ese momento, si es que llegaba, se llevaran una sorpresa que nunca olvidarían. Llamé al único abogado que conocía, el licenciado Morales, un hombre mayor que había ayudado a Javier con unos trámites años atrás. Le pedí que viniera a mi casa. Le conté todo, absolutamente todo, y empezamos a planear mi venganza. No venganza, justicia. El licenciado Morales llegó a mi casa 3 días después de mi llamada. Era un hombre de 70 y tantos años, con el cabello completamente blanco y unas manos temblorosas que delataban su edad, pero con una mirada aguda que no se perdía ningún detalle. Lo había conocido hace más de 20 años, cuando Javier estaba vivo. Y necesitamos ayuda con unos papeles de la casa. Siempre había sido un hombre honesto, de esos que ya casi no existen. Señora Guadalupe, me dijo al verme, y no pudo ocultar el impacto en su rostro. Yo había perdido casi 15 kilos desde la última vez que nos vimos. Mi piel tenía un tono grisáceo. El pañuelo que cubría mi cabeza sin cabello me hacía ver como un fantasma de mí misma. ¿Cuánto lo siento? No lo sienta todavía, licenciado, respondí, invitándolo a sentarse en la sala. Siento mucho más por las personas que creen que ya me tienen enterrada.
Le serví un café aguado, lo único que podía tolerar mi estómago, y le conté todo, cada detalle, cada humillación, la conversación que escuché en el banco, los planes de Valeria, la frialdad de Ricardo, su respuesta cuando le rogué que viniera a verme. El licenciado Morales escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando, apretando los labios con indignación contenida. ¡Qué desgraciados!, murmuró cuando terminé. Perdone mi lenguaje, señora, pero no encuentro otra palabra. Su propio hijo. Por eso lo llamé, licenciado, dije, inclinándome hacia adelante, aunque el movimiento me provocó una punzada de dolor en el abdomen. Necesito hacer algo. No puedo dejar que se salgan con la suya. No puedo morir sabiendo que van a celebrar mi muerte y quedarse con todo lo que construí con tanto sacrificio. ¿Qué tiene exactamente a su nombre?, preguntó el licenciado, sacando una libreta vieja de su maletín. Esta casa, respondí, la compré hace 30 años con los ahorros de toda mi vida. Está completamente pagada a mi nombre. También tengo una cuenta de ahorros con 120,000 pesos. Es todo lo que pude guardar de lo que Ricardo me mandaba cada mes y de mi pensión por viudez. Y tengo algunas joyas que eran de mi madre. No valen mucho, pero tienen valor sentimental. El licenciado tomó notas. ¿Su hijo sabe de todo esto? ¿Sabe de la casa? Por supuesto. ¿De los ahorros? No estoy segura. Nunca le he dado detalles. Las joyas las tengo guardadas en un lugar que ni siquiera él conoce perfecto, dijo el licenciado, levantando la vista. Entonces tenemos opciones. ¿Qué quiere hacer, señora Guadalupe? Lo pensé durante un momento largo. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en el pecho, bombeando no solo sangre, sino también rabia, dolor y un deseo feroz de justicia. Quiero que todo lo que tengo vaya a mis nietas, dije finalmente, pero no quiero que Ricardo ni Valeria puedan tocarlo. Ni un solo peso. Que Camila y Sofía reciban todo cuando cumplan 25 años, directo a sus manos, sin que sus padres puedan administrarlo o robárselo. Eso se puede hacer, asintió el licenciado. Se llama fideicomiso testamentario. Yo seré el albacea hasta que las niñas alcancen la mayoría de edad. Y después, un banco administrará los fondos hasta que cumplan la edad que usted designe. Ni su hijo ni su nuera podrán acceder al dinero. Ni siquiera sabrán que existe hasta que las niñas cumplan 25 años. Perfecto, dije, sintiendo como una sonrisa amarga se dibujaba en mis labios resecos. Pero hay algo más. El licenciado levantó una ceja. Quiero dejarles una carta a Ricardo y a Valeria. Una carta que se les entregue el día de la lectura del testamento. Quiero que sepan exactamente por qué tomé esta decisión. Quiero que sepan que escuché todo lo que dijeron. Quiero que carguen con esa culpa por el resto de sus vidas. Eso también se puede hacer, dijo el licenciado Morales, y por primera vez en semana vi algo parecido a la aprobación en los ojos de alguien. De hecho, señora Guadalupe, creo que es muy buena idea. Estas personas necesitan un espejo donde verse. Pasamos las siguientes 2 horas redactando el testamento. Cada palabra, cada cláusula, cada detalle fue pensado cuidadosamente. La casa se vendería y el dinero iría al fideicomiso. Los ahorros también. Las joyas, que aunque no valían una fortuna, tenían un valor sentimental
incalculable. Irían directamente a las niñas con una nota explicando que habían pertenecido a su bisabuela. Ahora la carta, dije cuando terminamos con el testamento. El licenciado me pasó unas hojas en blanco y una pluma. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostenerla. Pero respiré hondo, cerré los ojos por un momento y empecé a escribir. Ricardo, cuando leas esta carta, yo ya no estaré. Probablemente estés en la oficina del licenciado Morales esperando escuchar cuánto vas a heredar. Probablemente Valeria esté a tu lado, calculando mentalmente cómo van a gastar mi dinero y a qué precio van a vender mi casa. Lamento decepcionarte, hijo, pero no vas a recibir nada, ni un peso, ni un peso, ni un ladrillo de esta casa que compré con el sudor de 30 años de trabajo. A nadan, todo lo que tengo va para Camila y Sofía. Ellas lo recibirán cuando cumplan 25 años, directamente, sin que tú ni tu esposa puedan tocar ni administrar ese dinero. ¿Por qué? Porque escuché todo. Ricardo, estuve en el banco ese día. Escuché a Valeria hablar de mí como si fuera un trámite pendiente. Escuché cómo planeaban vender mi casa apenas yo muriera. Escuché cómo deseaba mi muerte para poder celebrar. Y lo peor de todo es que tú estabas de acuerdo a mi propio hijo, el niño que cargué en mi vientre, el niño por el que trabajé hasta destruirme las manos y las rodillas, el niño por el que renuncié a todo. No te voy a mentir, aparte de mí, esperaba que en algún momento reaccionaras, que te dieras cuenta de cómo me trataban, que recordaras todo lo que hice por ti, pero nunca pasó. Cuando te llamé esa noche, muriendo de dolor, en el piso de mi baño, y me dijiste que estabas demasiado ocupado para venir, supe que ya no eras mi hijo. Supe que el Ricardo que yo crié había muerto hacía mucho tiempo, reemplazado por un extraño que solo se preocupa por el dinero y las apariencias. Así que toma esto como mi última lección para ti. A las acciones tienen consecuencias. El abandono tiene un precio y la crueldad, tarde o temprano, se paga. Espero que mis nietas sean mejores personas que sus padres. Espero que cuando tengan este dinero en sus manos, lo usen para ser buenas. Enero esa es, compasivas, todo lo que ustedes no fueron conmigo. No te pido perdón por esta decisión. No me arrepiento de nada. Solo espero que cuando te veas al espejo, puedas vivir con lo que hiciste. Tu madre, Guadalupe, terminé de escribir con las mejillas mojadas de lágrimas. Le pasé la carta al licenciado Morales, quien la leyó en silencio y luego asintió. «Es perfecta, señora», dijo con voz ronca, fuerte, digna, justa. Firmamos todos los documentos. El licenciado se llevó los originales y me dejó copias. Antes de irse, me tomó la mano con suavidad. «Señora Guadalupe, usted es una mujer valiente. No muchas personas en su situación tendrían la fortaleza de hacer esto». «No es valentía, licenciado», respondí. «Es supervivencia. Es no dejar que me pisen, ni siquiera cuando esté muerta». Después de que el licenciado se fue, hice una segunda llamada, esta vez a mi prima Leticia, la única familiar con la que todavía mantenía contacto. Le conté todo. Le pedí que fuera testigo de mi estado, de mi soledad, de cómo Ricardo y Valeria me habían abandonado. Le pedí que tomara fotos de mi casa vacía, de mi refrigerador con apenas comida, de los frascos de medicinas que se apilaban
en mi buró. Para que haya pruebas, le expliqué, por si intentan decir que yo estaba loca o que alguien me manipuló. Leticia vino esa misma tarde, lloró al verme, me abrazó con tanto cuidado, como si fuera a romperme, tomó todas las fotos que le pedí, firmó una declaración atestiguando mi estado mental y físico. Prima, me dijo antes de irse, ¿estás segura de esto? Sigue siendo tu hijo, Anjano. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi hijo murió el día que decidió que yo era un estorbo. Este es solo un extraño que lleva su nombre a las semanas siguientes. Fueron las más extrañas de mi vida. Seguía enferma, seguía débil, seguía sufriendo los efectos devastadores de la quimioterapia, pero había algo diferente. Algo que me mantenía despierta y luchando. Era la satisfacción de saber que había recuperado mi poder, que ya no era una víctima esperando morir en silencio, que tenía un as bajo la manga que Ricardo y Valeria jamás verían venir. Ricardo llamó una vez durante esas semanas, una sola vez, para decirme que me habían depositado el dinero del mes. Gracias, hijo, le dije con una voz que ni siquiera reconocí como mía, fría, distante. Muy amable. Hubo un silencio del otro lado. Creo que sintió algo diferente en mi tono, pero no dijo nada. Bueno, mamá, cuídate. Nos vemos, repetí, sabiendo que probablemente era mentira, sabiendo que la próxima vez que nos viéramos sería en mi funeral. Si es que se dignaba a venir. Colgué el teléfono y me quedé mirando las paredes de mi casa. Esta casa que había comprado con tanto esfuerzo, esta casa que había sido testigo de mi vida entera, esta casa que Ricardo y Valeria ya habían vendido mentalmente, calculando cuántos viajes a la playa podrían pagar con ese dinero. Que se jodan, dije en voz alta, y la palabrota me supo a libertad. Por primera vez en meses, dormí tranquila esa noche, porque sabía que aunque el cáncer me ganara la batalla, yo había ganado la guerra. Pasaron 6 meses desde que firmé ese testamento. 6 meses en los que mi cuerpo libró una batalla feroz contra el cáncer. Hubo días buenos y días terribles. Días en los que pensé que no llegaría a la mañana siguiente. Días en los que el dolor era tan insoportable que rogaba porque todo terminara de una vez. Pero también hubo algo inesperado, algo que nunca imaginé que podría encontrar en medio de tanta oscuridad. Encontré paz. No la paz que viene de la resignación o de rendirse. La paz que viene de saber que hiciste lo correcto, que recuperaste tu dignidad, que no te dejaste aplastar. El doctor Hernández quedó sorprendido con mi evolución. Señora Guadalupe, no sé qué pasó, pero algo cambió en usted. Me dijo durante una de mis consultas, su actitud es completamente diferente. Y créame, en estos casos, la actitud lo es todo. Tenía razón. Algo había cambiado. Algo había cambiado. Dejé de esperar que Ricardo llamara. Dejé de llorar por su ausencia. Dejé de rogarle a un hijo que ya no existía que me demostrara amor. En lugar de eso, empecé a concentrarme en mí misma, en sanar no solo mi cuerpo, sino también mi corazón destrozado. Mi prima Leticia empezó a visitarme más seguido. Al principio venía por lástima, lo sé, pero poco a poco nuestras visitas se convirtieron en algo más. Hablábamos durante horas, reíamos, recordando anécdotas de nuestra juventud. Llorábamos juntas por las pérdidas que ambas habíamos sufrido. ¿Sabes, prima?
me dijo una tarde, mientras tomábamos té en mi pequeño jardín. Siempre te admiré. Siempre fuiste la fuerte, la que salía adelante, sin importar qué, pero creo que nunca te lo dije. No me sentía fuerte, admití, sintiendo el calor del sol en mi rostro. Hacía mucho que no salía de la casa. Me sentía como una tonta que se dejó usar toda la vida. No fuiste una tonta, dijo Leticia. Con firmeza, fuiste una madre. Amaste de la única forma que sabías. El problema no fue tu amor, fue que lo diste a quien no lo merecía. Tenía razón, y entender eso, aceptarlo, fue como quitarme un peso de encima, que había estado cargando durante años. También empecé a hacer cosas que nunca me había permitido. Pequeñas cosas que parecen tontas, pero que me llenaban de una alegría que había olvidado que existía. Compré plantas para mi jardín y las cuidé con dedicación. Ver cómo crecían, cómo florecían, me daba una satisfacción extraña. Era vida en vida que yo estaba cultivando. Empecé a escribir nada importante, solo un diario donde volcaba todos mis pensamientos, todas mis memorias. Quería dejar registro de mi vida, de la mujer que fui, no de la víctima que casi me convencieron que era, y poco a poco, con la ayuda del tratamiento, de la actitud nueva que había encontrado, y quizás de pura terquedad, mi cuerpo empezó a responder. Los tumores se redujeron, los marcadores mejoraron. El doctor Hernández usó la palabra remisión con cuidado, sin querer darme falsas esperanzas, pero la usó. No es un milagro, señora Guadalupe, me explicó, pero su cuerpo está respondiendo mucho mejor de lo que esperábamos. Todavía hay camino por recorrer, pero hay esperanza. Realan esperanza. ¡Qué palabra tan extraña! Después de haber pasado tanto tiempo en la oscuridad. Ricardo nunca vino a visitarme durante esos 6 meses, ni una sola vez. Seguía mandando el dinero mensual, como si eso fuera suficiente, como si el dinero pudiera reemplazar la presencia, el cariño, la humanidad básica de ver a tu madre enferma. Una vez, solo una vez, me dio curiosidad y pasé por su casa. No toqué el timbre. Solo me quedé parada del otro lado de la calle, mirando esa casa enorme en Providencia, con su jardín perfectamente cuidado y sus 2 coches de lujo en la entrada. Vi a mis nietas jugando en el jardín. Habían crecido tanto. Camila ya era casi una señorita. Sofía corría detrás de ella riendo. Valeria salió a la puerta a llamarlas para cenar. Ricardo apareció detrás de ella, poniéndole la mano en la cintura, besándola en la mejilla. Una familia perfecta. Una postal de felicidad. Una mentira construida sobre los huesos de mi sacrificio. Me di la vuelta y me fui antes de que me vieran. No con tristeza, no con rabia, con una claridad cristalina de que esa ya no era mi familia. Tal vez nunca lo fue realmente. Un día, mientras estaba regando mis plantas, recibí una llamada del licenciado Morales. Señora Guadalupe, qué gusto escucharla con tanta energía en la voz, me dijo. Llamaba para confirmar que todos los documentos están en orden y para decirle que, francamente, me alegro mucho de que esté mejor. Sería una lástima que ese testamento tuviera que ejecutarse pronto. Me reí. Una risa genuina que me salió del pecho. Gracias, licenciado. Yo también espero que tarde mucho en ejecutarse. ¿Tengo planes de seguir molestando a esta familia por un buen rato más? Me alegra oírlo, respondió él.
y podía escuchar la sonrisa en su voz. Y sepa que cuando llegue el momento, todo está listo. Sus nietas van a recibir no solo su herencia, sino también la historia completa. Van a saber qué clase de mujer fue su abuela. Después de colgar, me senté en mi jardín y pensé en mis nietas, en Camila y Sofía Nen, en las mujeres que llegarían a ser. Esperaba que cuando tuvieran edad suficiente para entender, pudieran perdonarme por no haber estado más presente en sus vidas. Esperaba que entendieran que no fue por falta de amor, sino porque sus padres construyeron muros que yo no pude derribar. Y esperaba sobre todo que el dinero que les dejaría les sirviera no solo para estudiar, o viajar, o hacer lo que quisieran con sus vidas, sino también como una lección sobre el valor del sacrificio, sobre la importancia de la familia real, no la de las apariencias, sobre cómo tratar a las personas que te aman. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, puedo decir algo que nunca pensé que podría decir. Estoy en paz. Mi cuerpo sigue luchando. Algunos días son más difíciles que otros, pero mi espíritu está libre. Ya no cargo con el peso de la culpa, de la duda, de preguntarme qué hice mal. Todo bien. Di todo lo que tenía. El error no fue mío. Y si algo he aprendido de toda esta experiencia dolorosa, es esto. El amor no es sacrificarse hasta desaparecer. El amor no es permitir que te humillen, o te ignoren, o te traten como un estorbo. El amor verdadero incluye amor propio, incluye límites, incluye dignidad. Debí haber aprendido eso hace mucho tiempo. Debí haber puesto límites cuando Ricardo se casó con Valeria y ella empezó con sus desprecios. Debí haber dicho, basta la primera vez que me humillaron en público. Debí haber entendido que ser madre no significa desaparecer como persona. Pero mejor tarde que nunca. A todas las mujeres que están pasando por algo parecido, que tienen hijos o familiares que las han olvidado, que las han hecho sentir que son una carga. Quiero decirles esto. Ustedes valen. Su vida tiene valor más allá de lo que puedan dar a otros. Y nunca, nunca es tarde para recuperar su dignidad. No permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, las convenzan de que son menos de lo que son. No permitan que el amor se convierta en autodestrucción, y si tienen que tomar decisiones difíciles, como la que yo tomé, háganlo sin culpa, porque la justicia no es venganza. La justicia es simplemente poner las cosas en su lugar, es enseñar que las acciones tienen consecuencias, es proteger lo que construyeron con tanto esfuerzo. No sé cuánto tiempo más me queda en este mundo. Puede que sean años, puede que sean meses, pero lo que sí sé es que cuando llegue mi momento, me iré con la frente en alto, me iré sabiendo que luché hasta el final, que no me dejé vencer, que recuperé mi voz cuando todos esperaban que me quedara callada. Y cuando Ricardo abra esa carta, cuando se entere de que no va a recibir nada, espero que por un momento, aunque sea solo por un segundo, sienta, aunque sea una fracción del dolor que me hizo sentir a mí, no por venganza, por justicia, por todas las madres olvidadas, por todas las mujeres desechadas, por todas las que dieron todo y recibieron nada a cambio. Esta es mi historia, y aunque duele contarla, también me libera, porque ya no soy la víctima de nadie, soy Guadalupe, y
Sobreviví. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que más personas aprendan que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Comenta desde qué ciudad nos miras y si quieres que contemos más historias como esta, suscríbete y activa la campana, porque todas tenemos historias que contar, todas tenemos batallas que librar y todas merecemos ser escuchadas.